Buenas noches. Hoy hace 5 años, la comunidad educativa de la Fundación Massabeu, en Oviedo, despedía a uno de sus docentes, Avelino Uña. Un día antes, su muerte quedó registrada como el primer fallecimiento por COVID en el Principado. Ha pasado un lustro desde el estallido de la pandemia y en la otra arista queremos saber cómo nos ha cambiado todo lo vivido desde entonces y hasta hoy. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Todos ustedes saben lo que fue la pandemia, los miedos, las incertidumbres, los sacrificios antes de que las vacunas nos sacaran de la zozobra en la que vivimos durante casi todo el año 2020. La pandemia no se dio por superada hasta julio del año 23. Para entonces habían muerto por su causa en Asturias algo más de 4.500 personas. Aquí tienen la cifra. Proporcionalmente, el peor año fue el primero. En algo más de 9 meses murieron casi 1.600 asturianos. Llama la atención, y lo comentaremos luego en la mesa, que en 2021 hubo menos víctimas que en el 20 y en el 22, antes de que en 2023 las vacunas dieran resultado. Aquí van a ver la cifra de muertos en 2023 se redujo muchísimo. Al final, podríamos decir que casi un cuarto de la población asturiana se contagió en algún momento de la pandemia. Una cifra que se conoció gracias a las casi 3 millones de pruebas que se hicieron en Asturias. Aquí tienen las cifras. Y en cuanto a las pautas de vacunación, llegaron al 93% de la población asturiana. Hay 4 centros educativos que van a cesar su actividad educativa ya docente en Asturias temporalmente, a la espera, evidentemente, de que se clarifiquen todas las cuestiones relacionadas con estos positivos. ¿Esto prefigura alguna decisión futura? Desde luego, esto cambia en cuestión de horas. Ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Un mensaje clave fundamental es el tema de evitar el contacto sanitario, evitar acudir a los centros de salud, aunque si no es necesario. No será una normalidad como la conocíamos hace un año, tendrá que ser una normalidad un poco diferente, una nueva normalidad. No hay para la desescalada, para el plan de transición a la nueva normalidad, que es como lo hemos llamado, no hay un manual de instrucciones. En ninguna parte del mundo hay un manual de instrucciones. Hoy están con nosotros 3 invitados que vivieron la pandemia en 3 ámbitos diferentes. En algún caso incluso lo hicieron en primera línea de batalla. En marzo de 2020, alguno de ellos ya podía intuir lo que se nos venía encima. Con nosotros en la otra lista, Pablo Fernández Muñiz, Nuria Gil y María González Nosti. Muy buenas noches a los 3. Buenas noches. ¿Recuerdan dónde estaban, lo que hacían, lo que pensaban el día que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anuncia el confinamiento? El 14 de marzo. Pues en concreto yo estaba en casa con mi marido y mis hijos y bueno, lo viví un poco con incredulidad. Realmente era algo que pues tampoco podía alcanzar a suponer lo que iba a ocurrir y bueno, al principio pensaba que sería cosas de un día o 2. Me parecía casi imposible que se pudiera paralizar un país entero por una enfermedad, por grave que fuera. Y bueno, con el paso de los días y demás, pues ya creo que todos fuimos entrando en esa dinámica de quedarnos en casa y de bueno, pues intentar protegernos lo más posible. Nuria, entonces, era trabajadora de la residencia de ancianos de mayores de grado. ¿Estabas trabajando en ese día? Ese día concretamente no, porque creo recordar que fue un sábado. Sí, sí, efectivamente. Pero ya el viernes, ese viernes ya empezábamos a ver movimientos extraños alrededor. Ya empezábamos a ver gente con mascarilla. Concretamente, recuerdo que el jueves de esa semana estaba en un curso de formación y al salir me encontré a gente con mascarilla. Me sorprendió.
Al día siguiente por la mañana nos avisan, en este caso era del Instituto Asturiano Adolfo Posada, de que no acudamos al curso porque empieza a existir... Bueno, algo pasaba. Algo pasaba. Y el domingo, después de decretar el estado de alarma, ya tengo que ir a trabajar a la residencia. Al entonces consejero de Salud no le pudo sorprender lo que anunciaba Pedro Sánchez. No, efectivamente, bueno, nosotros estábamos en una dinámica pues bastante diferente al resto de los ciudadanos, lógicamente, y estábamos en comunicación continua, ¿no?, con el equipo del Ministerio y, bueno, y con el resto de comunidades autónomas. La decisión pues, fue una decisión dura, seguramente, ¿no?, pero la verdad es que era esperada. Los técnicos de salud pública nos hacían ver que era necesario, ¿no? En un momento en el que no existía y todavía estaba muy lejano el remedio de las vacunas, pues estábamos viendo que, además de que estaba contagiándose mucha gente, pues de los que se contagiaban estaban muriendo muchos, ¿no?, en nuestro país y en otros países de nuestro entorno, ¿no? Todos recordamos poco antes en el norte de Italia, que fue donde comenzó en Europa, que las noticias que llegaban eran desoladoras, ¿no?, de personas jóvenes que no podían llegar a tener una respiración asistida porque no había ventiladores suficientes para todos, que fallecían. Bueno, era, la verdad, daba bastante miedo solo de escucharlo y había que actuar, ¿no? Y, bueno, lógicamente, pues se tomó esa decisión porque lo que no se podía llegar es a la inacción, no sería muy grave la inacción. Hace unos días le escuché decir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que ya en enero el por entonces consejero había advertido a sus compañeros de gobierno de que algo podía pasar. ¿Recuerda esos momentos iniciales del...? Sí, realmente nosotros llevábamos pues, poco tiempo, ¿no?, en el gobierno. Yo había comenzado, pues, como los demás, en el verano anterior. Habíamos dedicado los primeros meses de la legislatura a, bueno, pues a preparar las líneas estratégicas, ¿no?, de lo que iba a ser la legislatura en sí. Estábamos pues, preparando cuestiones como puede ser el plan de salud mental, como puede ser poner en el desarrollo del recién aprobado plan de salud del 19 al 30. Estábamos mirando cuestiones como potenciar la atención primaria, bueno, algunas cuestiones que eran muy importantes, ¿no?, inversiones. Y se aprobó se acaba de aprobar el presupuesto y vas a empezar a trabajar y de repente, exactamente, pues lo que tú dices, el guión cambia completamente y en enero, así es, ya llegaban noticias que venían del Ministerio. Al Ministerio le llegaba de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control de las Enfermedades de Europa. Bueno, se estaba viendo que aquello que un mes antes eran simplemente neumonías que eran de difícil explicación, pues ahora ya se había reconocido cuál era el germen, ya se sabía que no estábamos inmunizados porque era la primera vez que afectaba a los humanos y por lo tanto los técnicos ya eran conocedores de la gravedad de lo que nos iba a llegar, ¿no? Una vida globalizada que tenemos pues en el planeta es cuestión de horas, que pase de un lado al otro del planeta, sabemos que es así. Y 5 años después, Nuria, por ejemplo, en la residencia de Grau, ¿se habla de vez en cuando de aquellos momentos o se ha pasado página? Yo más bien creo que se ha pasado página. Yo lo que sí percibo es que debido al COVID, pues al mínimo síntoma que vemos asociado a esa enfermedad ya recurrimos a una mascarilla o a un EPI, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo pues no, quedó como un poco a un lado. Sí nos costó echar a andar las dinámicas habituales del centro, el romper con, bueno, pues poder compartir una mesa con algún residente que no comparte conmigo una habitación, o si nos costó pues no marcar nombres en las mesas para tener controlados los contactos y evitar que el virus se expandiera más dentro del centro, ¿no? Pero a día de hoy yo te diría que no... Que no se habla mucho de ello, en el Luca tampoco. No, yo creo que todos quedamos saturados, ¿no?, de lo que es el COVID, las PCRs, todas esas palabras que de repente se familiarizaron. Tuvimos que manejarlas tanto que todos de alguna forma intentamos evitarlo. Pero sí, tal y como decía Nuria ahora mismo, ¿no?, cuando ves que hay personas que sí que adquirieron esa costumbre de que cuando tienes
aunque sea un catarro leve, ¿no? Pero que sabes que poner la mascarilla en ese momento para no contagiar a los demás es importante, bueno, hombre, quizá debería de ser de mucho más cumplimiento. Todos vemos cuando vamos a un museo, ¿no? Si vas al Museo del Prado, ves que ya desde hace muchos años en la cultura de los turistas japoneses que vienen, se les ve, ¿no? Con la mascarilla a la mínima que tienen un catarro. Cuestiones como esa, pues yo creo que lo hacemos, pero sin mencionar la palabra COVID. Yo creo que sí que quedamos todos demasiado saturados de un tema que estaba continuamente en nuestras mesas, en la radio, cuando ibas en el coche estabas escuchándolo, cuando estabas en casa las conversaciones, y bueno, es lógico que necesitemos un poco distanciarnos, ¿no? Pero hay que hacerlo con cabeza y sin perder la perspectiva. Un tema todavía no superado en todos los ámbitos, en todos los aspectos, porque por ejemplo, si a María le hubieran dicho hace 5 años que 5 años después iba a estar estudiando los efectos todavía del COVID en personas que tienen COVID persistente, habría dicho, ¿de qué me estáis hablando, no? Tal cual, sí. Es una enfermedad totalmente nueva que nosotros conocimos allá por el 2020-2021, justamente en esta casa, en una entrevista por la TPA. Hablamos del COVID persistente. Sí, sí, sí. Una compañera y yo, bueno, somos investigadoras sobre todo en el ámbito del deterioro cognitivo. Nos interesa sobre todo cómo se deteriora el lenguaje, pues en demencias tipo Alzheimer o Parkinson, afasia progresiva primaria. Y por casualidad, pues vimos una entrevista a personas que tenían este trastorno, el COVID persistente, en la TPA, como decía, y pues algunos de los síntomas que relataban nos sonaban a los trastornos que nosotros solíamos investigar. Nos decían que tenían problemas para encontrar las palabras, que se les olvidaban las cosas que habían leído rápidamente, a pesar de que bueno, pues su COVID no había sido especialmente grave ni habían necesitado ingreso en la mayoría de los casos. Entonces decidimos ponernos en contacto con la asociación, que por entonces ya todavía era un colectivo, para ver si podíamos pues iniciar un estudio en el que miráramos pues un poquito los síntomas a nivel de memoria, de atención, de lenguaje y de otras funciones, ¿no? Bueno, nos acogieron con bueno, pues, un entusiasmo increíble, porque ellos mismos estaban pues, necesitaban ser escuchados, ¿no? Claro, estaban preocupados por lo que les pasaba y de cómo iba a evolucionar a largo plazo. Total, que el estudio que iniciamos, que en principio pues, estaba previsto para 20-30 pacientes, que eran pues, más o menos los grupos que manejábamos por el momento, pues al final se fue ampliando porque nos dijeron que una de las condiciones para participar en el estudio era que hiciéramos las evaluaciones online, que yo creo que es otra de las cosas, de las consecuencias de la pandemia, ¿no? Luego podremos hablar de alguna de esas consecuencias. Sí. Y al final pues hemos llegado a un estudio en el que pues hemos podido evaluar a más de 200 pacientes de toda España, con lo cual pues en ese sentido sí que ha sido beneficioso el tema de las videoconferencias y demás, porque hemos podido llegar a muchísima más gente y saber mucho más sobre lo que es el COVID persistente a día de hoy. Luego veremos y escucharán nuestros espectadores a alguna de esas personas, a alguna de esas mujeres, porque son mujeres en su mayoría las que sufren el COVID persistente. Una cuestión técnica, consejero, exconsejero, antes daba el dato de los fallecimientos por años y nos llamaba la atención que en 2021 en Asturias hubo la mitad de fallecimientos que en 2022. Son datos oficiales. No sé muy bien cuál es el motivo. ¿Por qué esa diferencia? Sí, preguntando a los técnicos por qué ocurría esto, realmente ellos nos hacen ver que el COVID es una enfermedad que afecta a las personas, nos afecta a todos, de alguna manera disminuyendo, bueno, pues tu nivel de capacidad de subsistir en una situación. Aquellas personas que son más frágiles, y es donde vemos que están los más vulnerables, no son capaces de subsistir, ¿no? ante esta agresión. De forma que ellos, la explicación que dan es que el año anterior habían fallecido muchísimas personas con esa fragilidad, personas mayores sobre todo, y eso hace que pues, al año siguiente pues, ya no, de alguna forma, las personas que enferman, que pueden ser más jóvenes, pues, son capaces de salir adelante, ¿no? Es un poco la explicación que dan, pero bueno, tampoco a ciencia cierta es difícil de saber. Realmente los datos que más, o a mí me enseñaron los técnicos que más nos tenían que importar, no eran tanto las personas fallecidas con una prueba COVID positiva, porque muchos que murieron con COVID no llegaron a tener prueba positiva, sino los datos que se recogen en los registros civiles de defunciones,
y que son los que, si os acordáis, en aquella época sacamos unas estadísticas que era lo que llamaban el exceso de mortalidad por todas las causas, ¿no? Que había unas gráficas del Instituto de Salud Carlos III, que ponía MOMO, que son las iniciales. Bueno, pues ahí efectivamente se ve un impacto semejante. De alguna manera murieron menos personas en el 2021 que en el 2022, ¿no? De alguna forma, esos 2 años de edad de más hacen a las personas más frágiles y vuelven a ser otra vez, pues a estar en el punto de mira de este virus, ¿no? Bueno, otra de las cifras que daba al inicio del programa tenía que ver con la cantidad de pruebas que se hicieron en Asturias, las famosas PCR, no solo las PCR, había otras pruebas. Les daba antes el dato de que en Asturias a lo largo de los años de la pandemia se hicieron 3 millones de pruebas. Pues bien, prácticamente la mitad de esas pruebas se hicieron en el laboratorio de virología de Lucalis. Así es, Nacho, fue uno de los factores clave para intentar frenar el virus durante la pandemia. El laboratorio de virología de Luca ha sido uno de los más reconocidos por su eficacia. Fue uno de los que más pruebas hizo de España y también del mundo. Vamos a ver los datos para darnos una idea global. De 2020 a 2024, ya lo vemos, realizó casi 1.400.000 PCR de COVID, solo de COVID. Y hubo un día, lo recuerdan bien en el laboratorio, era viernes 13 de noviembre, que se alcanzó un récord. Ese día se hicieron 4.986 pruebas PCR de COVID, casi 5.000. Y en días anteriores y posteriores las pruebas PCR estaban cerca de esa cifra. Luego fueron disminuyendo paulatinamente, pero nunca como antes de la pandemia. Las PCRs llegaron para quedarse. Lo vemos en estos datos. En el 2019, fíjense bien, antes de la pandemia se hacían unas 150 PCRs de virus respiratorios y en el 2025 se hacen 500 aproximadamente al día y bueno, de PCRs de virus respiratorios, donde también se incluye ya los reactivos de coronavirus. Nosotros hemos hablado con Santiago Melón, jefe de la sección de virología de Luca. Él nos ha contado cómo se vivieron en el laboratorio aquellos días y todo lo que han aprendido. El número de PCRs que se realizan actualmente en el laboratorio de virología de Luca para buscar virus respiratorios se ha multiplicado al menos por 2 con respecto a 2019. Incluso se triplica en épocas de prevalencia. Afortunadamente, lo que sí creamos fue una cultura del diagnóstico virológico. Y yo creo que con eso podemos ayudar al sistema sanitario y a los clínicos a tener una visión más general de las infecciones de los pacientes. Y no solo virus respiratorios, o sea, cualquier tipo de virología. Este laboratorio ha sido reconocido por la rápida respuesta que dio desde el comienzo de la pandemia. Sus integrantes se empezaron a preparar ya a finales de 2019. Fue de los que más pruebas ha realizado. Hubo 2 factores clave. En primer lugar, estaba preparado. Pocos laboratorios en España contaban con un sistema de diagnóstico virológico como el de Luca. Está más en manos de las casas comerciales, más en manos de los kits comerciales, ¿no? Nosotros, por nuestra trayectoria ya de la época de la doctora Oña, cuando empecé a trabajar con ella y esto, empezamos a desarrollarlo porque no lo encontrábamos en el mercado y entonces, como sabes más o menos manejar en el laboratorio los sistemas de diagnóstico, pues lo aplicas y lo empiezas a aplicar continuamente. Experiencia que les permitió enfrentarse a la crisis. Esta máquina te puede procesar a lo mejor al día igual 2.000 muestras. Pero si se estropea, se acabó. Nosotros teníamos el mismo proceso, que suele ser en 3 procesos distintos, separadas, en máquinas separadas. Un ejemplo. Hacer una tortilla en casa y tú compras los huevos, los patates y demás, la sal y esto, o comprar la tortilla hecha. Yo prefiero tenerles cosas por separado y ir juntando lo que me dé la gana. Y hecho y cebolla o no, dependiendo, ¿no? El otro factor fue la reorganización, rápida, eficaz y con refuerzo de personal, además de la colaboración de todos los laboratorios. Empezamos a contar otra vez con los microbiólogos del resto de Asturias y empezamos en Cabueñes, Mieres nos pidió también los primers, empezaron a hacer sus cosas, Cangas también, Jarrio también, Avilés. El conocimiento de los sistemas diagnósticos permitió identificar las variantes de inmediato. El laboratorio ofreció datos concretos, análisis pormenorizados, incluso la carga viral. Estábamos dando una respuesta a algo que se tenía mucho miedo, porque acababan de ponerse las vacunas, a ver si las vacunas no funcionaban y entonces creamos el ambiente o el clima de saber dónde estábamos en cada momento y con qué variantes estábamos haciendo en cada momento y si realmente estaba funcionando la vacuna. Y en los estudios que nosotros hicimos de epidemiológicos, lo que nosotros tenemos, la vacuna funcionaba.
el Laboratorio de Virología de Luca ha continuado dando respuesta a un virus que ya consideramos normal. Pero el equipo no se relaja, sigue investigando coronavirus y muchos otros. Todos saben que tienen que estar preparados. Las pruebas PCR, otro de esos términos a los que nos tuvimos que acostumbrar durante los meses de la pandemia. No sé, Nuria, si recuerdas el momento en el que empezaron a hacerse las pruebas en las residencias, que fue un gran avance, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Además fue un avance porque conseguimos que, gracias a la coordinación sociosanitaria, el SESPA se desplazó con los hisopos y con todo el material y nos permitió hacer las pruebas en el centro, sin necesidad de tener que desplazarnos, ya no los residentes, obviamente, sino los trabajadores, ¿no? Recuerdo que hacíamos PCRs, pues... a diario. Yo creo que había hecho... perdí la cuenta, pero igual hice 80 PCRs, porque cada vez que saltaban positivo teníamos que hacer una PCR y a los pocos días había que hacer otra PCR de control para verificar que ya no existía el virus. Y si saltaba otro positivo, entonces teníamos que volver a hacer otra PCR enlazada a ese positivo, no al positivo anterior. Entonces... ¿Los residentes cómo asumían eso, esa nueva realidad de las pruebas PCR que son un poco invasivas? Los residentes estaban allí a lo que viniese. Ellos, bueno, nada, les explicabas en qué consistía, los que buenamente podían, y se dejaban llevar. Un laboratorio de virología, uno pensaba que era simplemente para hacer análisis, sin embargo, esos meses y desde entonces hemos descubierto que hace muchas más cosas, porque de alguna manera mejora los procesos de detección de la enfermedad, ¿no? En el caso de la de Luca. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues estaba viendo ahora las declaraciones de Santiago Melón y daba mucha confianza trabajar, ¿no?, con técnicos de este nivel. Se hizo una apuesta cuando se hizo el nuevo UCA, y mira que nos vamos bastante más atrás, pero que fue clave, ¿no?, para que esto funcionase así. Se hizo una apuesta por tecnología que era de vanguardia en ese momento en España, en concreto en el laboratorio de virología se dotó de una manera que era extraordinaria, ¿no? Eso nos puso, bueno, pues, en la capacidad de hacer estas pruebas, porque teníamos la tecnología y teníamos pues luego técnicos que eran de altísimo nivel. Se pudo hacer, tal y como él explicaba, una técnica para elaborar esta prueba de PCR propia, en un momento en el que todos recordamos que había déficit de material de todo tipo, material de protección, pero también de materiales para hacer las pruebas PCR. Hubo comunidades autónomas que no eran capaces de poder hacer PCRs, todas aquellas que necesitaran, ¿no?, a los pacientes o a los que eran casos sospechosos. Y aquí, bueno, pues nos dio la posibilidad en Asturias de que tuviéramos esa herramienta a nuestra disposición. La verdad es que en Asturias partíamos de una desventaja muy grande, que era la alta tasa de envejecimiento, ¿no?, la cantidad de personas vulnerables ante ello, y entonces no nos servía estar al mismo nivel que otras comunidades autónomas. Teníamos que estar, para poder parar la letalidad que podía haber, teníamos que estar a un nivel mucho más alto. Por lo tanto, todas estas cuestiones que a veces salen como que éramos mejor en esto, en lo otro, es que no nos quedaba más remedio. Y el haber tenido esta apuesta en las legislaturas anteriores por el nuevo UCA, la verdad es que nos ayudó mucho a poder hacerlo. María, ¿las personas con COVID persistente siguen dando positivo a los PCRs? Sí, se siguen recontagiando y de hecho hay algunos síntomas que fluctúan con el tiempo. Algunas de las pacientes relataban que cuando se vacunaban a veces notaban un empeoramiento de los síntomas. Como se siguen contagiando, siguen sumándose casos, con lo cual pues sí. Siguen dando positivo. Sí, siguen dando positivo. Bueno, otro de los aspectos consecuencias que tuvo la COVID fue el impacto económico enorme, más allá del impacto sanitario, que fue evidente. Vamos a hablar de ello ahora, Liz, para conocer algunas de las cifras de ese impacto aquí en Asturias. Sí, Nacho, porque el 14 de marzo la economía regional, nacional e internacional se paró. El mundo entró en recesión. Nos vamos a fijar en el índice que mide de una manera global la riqueza de los países y de los territorios. Aquí vemos cómo en el 2020 el PIB español se desploma, llegando a índices cercanos al 11% negativo, una cifra muy parecida a la que registra Asturias. Los años siguientes fueron de un repunte fuerte, por encima
del 6% en España, tanto en el 21 como en el 22. En Asturias es algo menos, pero sigue esa tendencia. Después, durante los años 23 y 24, los índices del Producto Interior Bruto vuelven a niveles prepandemia, aunque algo más altos. Rondan el 3%. Asturias se equipara con la media nacional. Sin duda, todos estos sectores económicos se vieron afectados. Uno de los que más fue la hostelería. El negocio de la restauración está basado en reuniones, algo que no podíamos. El de la hotelería, en desplazamiento, algo que tampoco. Para hablar cómo afrontaron toda esta crisis, toda esta pandemia, contamos desde Madrid con el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero que le queremos preguntar es, bueno, ¿cómo se vivieron esos primeros momentos del confinamiento? Porque supuso el cierre de sus negocios. Bueno, pues se vio con mucha preocupación, con mucho shock, con mucha desinformación, porque lo primero a lo que nos enfrentamos fue a la desinformación. Nos dieron la orden de cerrar y punto. No se sabía para qué había que cerrar, cómo había que cerrar, por qué, hasta cuándo. La gente pensábamos y hablamos entre nosotros los hosteleros que podría ser para una semana, bueno, al final fue una situación. El primer impacto fue un impacto de desconocimiento y de quedar un poco a solas, un poco a esperas de que alguien nos dijese algo, y las primeras semanas fueron muy complicadas. Desde el inicio se tomaron medidas como, por ejemplo, se nos ocurren los ERTEs. Afectaron, sobre todo, al sector hostelero. ¿Cómo lo vivieron vosotros? ¿Qué les supuso? ¿Esta herramienta fue eficaz? Bueno, no fue desde el principio. Ya nos hubiese gustado desde el minuto número 1 saber que íbamos a tener los ERTEs y por lo menos no tener esa ansia que teníamos de saber qué iba a pasar con nuestros trabajadores. Eso fue algo que hubo que pelear mucho, que se hubo que pelear y se peleó desde Madrid, desde COE. Me acuerdo conversaciones con José Luis Izuel y con José Antonio Garamendia, el presidente de COE, que nos ayudó mucho en este tratamiento de los ERTEs. Ese fue el primer momento que no sabíamos, y bueno, es cierto que después los ERTEs ayudaron al sector a paliar algo que nosotros no habíamos provocado y algo que se nos venía encima. Vamos a hablar de nuevas formas de consumo, porque nos hemos tenido todos que reinventar. Vamos a hablar de las terrazas. ¿Qué han supuesto, qué supusieron en aquellas fechas y qué han supuesto ahora? Porque vemos que también han llegado muchas veces para quedarse. Bueno, las terrazas fue uno de los elementos que primero se empezaron a abrir, a veces con mucho desconocimiento, porque nos dejaban abrir y no sabíamos por qué tenían que ser mesas de 6 separadas 1,5 metros, después separadas 2 metros, después bajaban a 1,5 metros. Bueno, la verdad es que las terrazas han sido el gran revulsivo y ha sido un elemento que ha demostrado que las terrazas están para quedarse. Es el elemento ahora mismo de la hostelería y del turismo pues que todo el mundo aprecia, que todo el mundo quiere tener. Cualquier negocio de hostelería que no tenga una terraza pues está en una condición más desfavorable que el que la tiene. Eso sí es cierto que el COVID nos ayudó a abrir esa mentalidad con nuestros políticos de que las terrazas es algo bueno para el sector, es algo bueno para la economía y es algo bueno para la sociedad. El COVID también, una de las cosas, de las enseñanzas que tuvimos fue que la gente quiere sociabilizar, que la gente quiere estar en contacto con más gente y esos espacios donde se dan es en los espacios de hostelería. Estamos hablando de negocios de restauración, pero también, por ejemplo, el sector hotelero. ¿Ha pasado lo mismo? ¿Se ha recuperado de igual manera? Bueno, yo discrepo de esa situación de la que dicen de que se ha recuperado de la misma manera. Tengo que recordarles a todos que para volver a abrir nuestros negocios, el empresariado asturiano y español lo que ha tenido que hacer es pedir créditos que a día de hoy estamos pagando, y créditos que están en unas condiciones de mercado. O sea, es cierto que nos fueron un balón de oxígeno, porque si no era el cierre total de este sector, pero nos hemos recuperado en cuanto a ratios y en cuanto a niveles de facturación y a niveles de contratación de personal, pero en las cuentas de resultados nuestros negocios de hostelería en estos momentos todavía siguen pagando los créditos que tuvimos que solicitar en el momento que tuvimos que acudir a los fondos ICO.
José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. El sector de la hostelería no fue el único, ni mucho menos, de los sectores económicos afectados por la COVID, pero quizás fue uno de los que más se dejó notar en aquellos días. Pablo, ¿cómo fue su relación con el sector hostelero? ¿Se sintieron desde la Administración Sanitaria comprendidos siempre por el sector de la hostelería? Sí, yo tengo que decir, y concretamente personificando en Almeida, la verdad es que fueron personas las que tuvieron al frente de los hosteleros, que ayudaron muchísimo. Tuvimos múltiples reuniones, muchas estuve yo, en otras estaba el director general de Salud Pública y su equipo, y hay que decir que desde el principio comprendieron perfectamente la situación en la que estábamos, nos hicieron ver lógicamente el daño que les hacía en sus negocios, ¿no? Pero siempre colaboraron y siempre conjuntamente estuvimos buscando las soluciones que pudieran entrar dentro del marco de lo que era permisible en esa situación en la que se estaba muriendo mucha gente, ¿no? Muchos sectores, no solamente la hostelería, tenemos que pensar en otros sectores, pues mira, las orquestas de las fiestas de los pueblos, hay personas, hay bastantes personas que se dedican a esto y lo mismo, tenían que cerrar. Todas aquellas cuestiones, si nos fijamos, ¿no?, que tenían que ver con la socialización, se veían afectadísimas, porque precisamente en aquellos momentos lo que necesitábamos era socializar poco, no movernos mucho, distanciarnos, o sea, todo lo contrario de lo que es la condición humana. Eso es muy duro y eso afecta a muchos de los sectores económicos que tenemos, ¿no? Por el contrario, fruto de aquellas decisiones, resultó que Asturias, en esos primeros momentos en los que fue una situación horrible en algunos lugares de España, sobre todo donde estaban las grandes ciudades, con muchísimos afectados y muchísimos fallecidos, pues vieron que en Asturias se habían hecho las cosas un poco diferentes, pero también había resultados diferentes también, ¿no? Y de alguna forma todos recordamos aquel verano del 2020 en que toda España venía a Asturias, les resultaba muy atractivo, ¿no? Asturias estuvo 2 meses, creo recordar, sin casos. Sí, exactamente, estuvimos mucho tiempo sin tener casos. Todas esas condiciones hicieron que Asturias estuviera como de especial atractivo y todos recordamos que, bueno, pues los negocios en ese verano pudieron de alguna manera tener una muy buena temporada que yo creo que eso les pudo ayudar un poco, ¿no? También hay que recordar que Asturias, dentro de las comunidades autónomas del país, creo que ha sido la que más, porcentualmente, la que más ha ayudado con subvenciones a todos estos negocios, ¿no? La hostelería, la hotelería y todos los sectores económicos que se vieron afectados. Una de las quejas que hacía el presidente de OTEA, que recordaba el presidente de OTEA, era la incertidumbre porque a veces se les daban órdenes contradictorias. Imagino que eso, recuerdo que eso lo podrían decir también las residencias o incluso la universidad, porque al principio no se sabía muy bien qué se podía hacer y cómo se podía hacer. Sí, nosotros lo que teníamos claro es que no teníamos que salir de la residencia. Entonces, lo contradictorio que yo veo ahora, a posteriori, es que en el momento que saltaba algún caso positivo, intentábamos sacar al positivo de una habitación para que no estuviese con un negativo, ¿no? Entonces, en ese momento sí, era contradictorio entre comillas, porque tampoco teníamos información suficiente, pero ni nosotros, ni desde Sanidad, ni desde Salud. Intentaban aplicar el sentido común. Exacto, nosotros, por ejemplo, en la residencia de Grau hay habitaciones dobles que comparten un baño, con lo cual si en esa habitación había un positivo, tratábamos de o bien sacar a ese positivo y ponerlo con otro positivo o sacar al negativo, pero realmente lo analizas ahora y sabes que ese negativo era positivo. Sí. Era muy difícil. Entonces, yo recuerdo estar trabajando en el despacho codo con Carlos Briansó, que era el entonces director, y teníamos un croquis en la puerta pegado con todas las habitaciones, positivo, negativo, positivo. Venga, Nuria, ¿qué hacemos? Y los dos ahí, venga, cambiamos. Y subías a la planta y lo analizo ahora y todo era cambios, lejía, desinfección, bolsas, cuarentena, cuando realmente todo estaba contaminado.
Cuando dicen que se quedaban en la residencia, los trabajadores también muchas veces se acabaron quedando en las residencias para no... hubo muchos trabajadores que tuvieron que doblar turnos porque, claro, en ese momento, pues la mayor parte de la plantilla de la residencia estábamos contagiados. Si no nos contagiábamos, éramos contactos de positivos, con lo cual teníamos que hacer un aislamiento. Entonces, la mayor parte de los trabajadores eran todos nuevos en el centro, y lo que siempre pienso es cómo lo percibirían los residentes, acostumbrados siempre a recibir la atención con caras conocidas. Bueno, en aquel momento las caras no las distinguían, obviamente, ¿no? Yeah. Pero, y el personal que allí fue, que no conocía a los residentes, y bueno, que la atención que ellos ofrecieron pues fue muy importante en ese momento. Y el tercer ámbito aquí representado es el universitario. Decía antes, bueno, durante el confinamiento, evidentemente, se suspenden las clases. No. No, bueno, no, perdón, se suspenden las clases presenciales. Efectivamente. Exacto. Sí, se suspenden las clases presenciales, pero yo creo que la universidad fue bastante rápida en la adaptación. Creo que los profesores estamos muy acostumbrados al medio digital, tenemos aulas virtuales desde hace muchos años en las que, bueno, pues colgamos materiales y demás. Entonces, pues un día estaba dando clase en el aula y al día siguiente pues me tocaba darlo por Teams. Sí que es verdad que yo creo que hubo una rápida respuesta en el terreno de la formación. Enseguida se organizaron cursos para enseñar a los profesores que no estaban tan familiarizados a compartir pantalla, pues a subir material en Teams, porque la Universidad de Oviedo trabajaba siempre con Teams. Y yo creo que la incertidumbre en realidad vino al curso siguiente, el curso 2021, en el que no se sabía muy bien qué hacer, si volver a las aulas, volver a algunos, otros quedarse en casa, ir pues rotando grupos, unos pues que una semana fueran presencial, a la semana siguiente online. Y bueno, pues en mi facultad en concreto, que es la de Psicología y Logopedia, se optó por online total para Psicología, porque eran muchos alumnos, son 120 los que entran en primero, entonces no había aulas con la capacidad suficiente para mantener la distancia. Con lo cual todas las clases de Psicología se dieron online, mientras que en el caso de Logopedia, que son ya solamente 30, pues se utilizaron las aulas más grandes con más capacidad para que pudieran volver presencialmente y que bueno, pues hubiera cierta seguridad. Todavía tenemos reminiscencias de pegatinas en las que bueno, pues se señala en qué asientos no te puedes sentar y demás, pero bueno, en general está bastante superado a día de hoy el tema. Aquellas semanas nos acostumbramos a vivir online para descubrir o confirmar lo bueno que es lo presencial, sí. Echar de menos todo lo presencial. Yo no sé si, esta es una pregunta difícil porque es una hipótesis. En marzo de 2020 el confinamiento nos cogió por sorpresa a los españoles y a todo el mundo. Habiéndolo vivido, si hoy hubiera un nuevo confinamiento por otra pandemia, ¿habría más rechazo a lo que suponía aquello? ¿O al final lo acabaríamos asumiendo? No lo sé. Lo digo porque ya tenemos una experiencia de lo que vivimos y no sé si lo aceptaría el... Yo creo que la experiencia facilitaría la adaptación, al menos en el caso de educación. Yo creo que en el fondo dependería del sentido de peligro que notemos. Si notamos que es pues algo tipo ébola con una alta mortalidad, pues no creo que la gente rechazara el volver a confinarse, al menos en el ámbito académico. Un asunto sobre las residencias, Nuria. Bueno, no sé si querías comentar algo sobre esto. Sí. Yo creo que no me plantearía si rechazar o no. Yo me pondría nuevamente al servicio de salud y a seguir los protocolos, igual que los seguimos en su momento cuando el COVID. Hace unos días escuchaba a la actual consejera de Salud, a Concepción Saavedra, reconocer que quizás uno de los errores que se cometieron fue aislar a las personas mayores. El aislamiento no fue bueno para nadie, pero no sé si para las personas mayores fue especialmente dramático. Hombre, sí fue dramático. Fue dramático para ellos y para nosotros como trabajadores, porque pretendíamos conseguir que, aun estando aislados cada uno en su habitación, queríamos mantener un contacto con sus seres queridos en el exterior, ¿no? De ahí se dotó a los centros de tablets, de teléfonos con internet, y yo concretamente lo que hacía era subir a las plantas, siguiendo siempre un circuito de entrada y de salida establecido desde la Consejería de Salud. Entonces, para ellos, pues fue un aislamiento excesivo.
Es excesivo desde el punto de vista de que perdieron todo el contacto, sobre todo con sus seres queridos, que era lo que realmente ellos querían. Lo llevamos medianamente bien. Yo recuerdo ponerme en la ventana con algún residente para que su familia lo pudiese ver desde el parque que tenemos en el centro. Y yo lo que peor llevé concretamente fue el aislamiento que sí al que tuvieron que estar sometidos para no poder despedirse de sus seres queridos. El día que nos llegó un protocolo de despedida, yo vi la luz. Bueno, vi la luz, es una forma de hablar, ¿no? A mí me gustó mucho ver ese protocolo porque podíamos aferrarnos a él para permitir la entrada de las familias a ver a los residentes. El problema venía en determinar si ese residente ya se estaba apagando o no. Pero bueno, el aislamiento... Luego, claro, los residentes tampoco entendían muy bien todo esto. O sea, yo recuerdo a una señora, es que es muy gracioso porque yo le decía, tenemos que estar en las habitaciones porque está el bicho. Y ella me decía, caray, si está el bicho, ¿por qué no lo cogemos? No era tan fácil. Exacto. Esos protocolos, Pablo, ¿cómo se hacían? O sea, ¿se veía la necesidad, hay que protocolizar ese momento de la despedida? Vamos a hacer algo para por lo menos facilitarlo. Sí, yo creo que lo que dijo la consejera estamos todos totalmente convencidos, ¿no? Si lo pensamos mínimamente. Aunque teníamos esa necesidad de aislar a las personas para que no se contagiaran y por lo tanto a algunos les significaba una condena de muerte casi segura, ese aislamiento también les producía mucho daño, ¿no? Y efectivamente la consejera estos días recordó algo muy importante. Si volviera a ocurrir algo parecido, tendríamos que dedicar todo el esfuerzo que hiciera falta para conseguir que ese aislamiento se minimizara, ¿no? Se hizo todo lo posible y se protocolizaron cuestiones que tienen que ver pues, con las despedidas de las personas que están ya en una situación de cuidados paliativos y acompañamientos en otras situaciones especiales. Era muy importante, tanto para la persona que está falleciendo como para los familiares, ¿no? que se dificulta muchísimo en esas situaciones el duelo. Es muy difícil. Efectivamente, se adquirió tecnología para ayudarles a comunicarse, pero así todo las propias residencias, si lo pensamos, no estaban preparadas para una situación que tenga nada que ver con esto, ¿no? Fue clave en ese momento dispositivos como el del Credine o el del H144, ¿no? El hospital provisional que se hizo en el recinto ferial Luis Adaro, en los que daba posibilidad a las residencias que tenían que aislar a personas de poder hacerlo adecuadamente, ¿no? Llevándolos durante un tiempo al Credine y bueno, de alguna manera ayudando a ese espacio que ellos no tenían. Pero efectivamente, en todos los casos, estamos diciendo, evitamos contagios, salvamos vidas, pero aislamos. La palabra aislamiento siempre está detrás, ¿no? Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga o que se hizo siempre fue poco, es la realidad. Vamos a escuchar ahora las reflexiones sobre este asunto de una persona que también estuvo en primera línea. Hasta entonces no era una persona muy conocida por parte de la opinión pública asturiana, pero después de esos meses sí que lo fue. Nos referimos a quien era el director general de Salud Pública del Principado entonces, Rafael Cofiño. Le tocó ser la cara visible de la pandemia en Asturias cuando apenas llevaba unos meses como director de Salud Pública. Rafael Cofiño lo afrontó, nos confiesa, con mucho vértigo. Fueron días muy complicados desde el principio, ¿no? Desde los primeros protocolos que se empezaron a trabajar hasta esa semana donde se fueron acelerando las decisiones y hubo que tomar decisiones muy serias y anticipadas, como fue el caso de Asturias, ¿no? Cuando se planteó un cierre en una resolución que aparece publicada el viernes 13 de marzo, ¿no? Y al día siguiente se realiza el estado de alarma. Decisiones políticas con base científica y la clave de la buena gestión en Asturias, el trabajo colectivo. Pero si pudimos contener con mejores resultados que en algunos otros sitios y con mejores protocolos o con mejores actuaciones, es porque ha sido un trabajo colectivo, ¿no? Y yo como director ese es mi orgullo, ¿no? El poder haber conocido a mucha gente de muchos ámbitos que quisieron trabajar bien y trabajaron bien por Asturias, ¿no?
Se hizo lo que se pudo, defiende, con la información y recursos disponibles en cada momento. Deberíamos haber hecho esto es porque no podíamos haberlo hecho de otra forma mejor, quizás, ¿no? Por ejemplo, pues ciertas estructuras que tuvimos cuando organizamos un sistema de información, cuando hicimos los niveles de alerta por comunidades, por municipios, ¿no? Los niveles el 3, el 4, el 4+. Eso no fue posible hasta que tuvimos más recursos en un momento determinado. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica partía de 4 personas. Había 4 personas en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica y al final creo que llegamos a tener hasta cerca de 400 o 500 rastreadores, ¿no? Entonces, en un momento determinado tampoco podemos culpabilizarnos de no haber hecho lo que podíamos con los recursos que teníamos al principio, ¿no? Y pese a los momentos duros, nunca pensaron en tirar la toalla. Había momentos que sí que nos sentábamos por la noche y yo pensaba que me podía morir en cualquier momento. O sea, que era algo que podía ocurrir. Pero también algo que pensábamos es que no por eso íbamos a dejar de trabajar, ¿no? Nuestro momento ahora mismo estaba ahí, era una situación muy complicada. La vacuna por eso fue como entrar en un escenario diferente, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que nos ha pasado a muchas personas, y de hecho hay personas que han tenido problemas de salud a raíz de compañeros y compañeras que han trabajado, pero nadie pensaba en aquel momento bajarse del carro, ¿no? Hemos aprendido, pero aún quedan muchos retos por delante. Algo que fue clave en la pandemia, que son los aprendizajes que nos tiene que quedar, es tener buenos espacios de coordinación, no solamente entre las personas que trabajamos en salud pública, sino con otros sectores para poder transmitir bien la información y poder transmitir bien qué actuaciones hay que realizar en cada momento. Una de las cuestiones que tenemos que aprender de la pandemia y que creo que es una asignatura muy pendiente es que los departamentos de salud pública, las personas que trabajan en salud pública siguen siendo equipos infradotados y eso es un problema importante, ¿no? Que nos pueda llegar otra pandemia y que estemos en una situación peor que la que estábamos en el año 2019-2020. Una pandemia que, dice, sacó lo mejor y lo peor de cada uno. Rafa Cofiño, exdirector general de Salud Pública del Principado y actualmente diputado de Sumar en el Congreso. No lo han podido ver, pero cuando decía que había noches en las que pensaba que él mismo se podría morir, Nuria sentía. Sí. ¿Llegaste a tener esa sensación también? Sí, la llegué a tener básicamente cuando me contagié. Como el virus, no sabías cómo evolucionaba en tu organismo, yo decía, venga, un día más del virus dentro y un día más que voy ganando la batalla, pero como no sabías cómo podía evolucionar, pues sí. La incertidumbre llegaba hasta ese extremo. Sí. Rafa Cofiño se dijo alguna vez que podía ser un poco el Fernando Simón, que es otra persona a la que no conocíamos y que esos días se hizo muy popular de Asturias. ¿Se comunicó bien? Esta pregunta también se la lanzo a las tres. ¿Se comunicó bien todo lo que estaba pasando? No me refiero a Rafael Cofiño, sino más bien pensando en Fernando Simón, en que a veces, bueno, pues decía cosas que luego había que corregir y eso generaba cierta confusión. Yo creo que Fernando Simón fue extraordinariamente sincero siempre, ¿no? Y eso pues le dio cierto grado de incompresión. Lo que se sabía, y lo que no sabía decía que no lo sabía. Exactamente. La incertidumbre era enorme y él lo hacía notar. Y la incertidumbre nos hace mucho daño a las personas. O sea, necesitamos la seguridad de saber qué esperar, ¿no? Un poco más allá. Fernando Simón, como técnico que era, hacía sus análisis y hacía sus predicciones en base a probabilidades. Entonces él nunca te decía la semana que viene va a ocurrir esto, él te decía lo más probable es que la semana que viene alcancemos un nivel mayor de circulación del COVID o puede que no. Él lo puede que no, que siempre lo ponía como coletilla, pues desquiciaba a muchas personas, pero es que era la realidad, era así. Y todos los que estábamos trabajando a su alrededor estábamos acostumbrados, ¿no? Pero él siempre fue enormemente sincero. Y bueno, y luego a nivel aquí local, efectivamente, yo tuve la suerte de en aquel momento estar rodeado de técnicos excepcionales. Yo mismo tengo un perfil más técnico que político, ¿no? Yo, bueno, pues en la política hice un paréntesis a mi vida profesional. Y la gente que estaba trabajando en mi equipo eran todos técnicos excepcionales, ¿no? El director general de Salud Pública es un ejemplo, y luego él también en su equipo pues, tenía, la verdad, como él decía, eran pocos los que estaban en vigilancia epidemiológica, pero de una calidad excepcional. Una vez que pudimos dedicar más recursos a la salud pública, bueno, pues se pudo intensificar todo el trabajo que se estaba haciendo. Pero en una situación como la que vivimos de enorme incertidumbre, yo creo que lo mejor es precisamente dejar las decisiones, tiene que tomarlas el responsable, pero siempre bien asesoradas de los técnicos, ¿no? Y eso yo creo que nos sirvió de mucho, fue muy útil. Y luego están los bulos.
Una científica como María, no sé si tienes alguna reflexión en torno a los bulos que proliferaron durante la pandemia y en general tienen muchas veces como objetivo la ciencia. Sí, realmente en el tema de cómo eran los contagios, a qué se debían, qué cosas podíamos hacer para evitarlos o para, una vez contagiados, curarnos, eran bastante locas muchas veces, ¿no? Como el tema de la lejía, y si tomar lejía para que la gente no se contagiara, es alguno de los que recuerdo, pero bueno, había muchísimos más. Yo creo que en mi caso, al menos, en una situación, como comentábamos, de incertidumbre, la incertidumbre justamente se reduce con información fiable. O sea, yo sabía que me podía fiar de los datos que se daban tanto a nivel del Principado como a nivel del Estado, y incluso había alguna página web en la que podías consultar pues el número de contagios, el número de fallecimientos diarios, y el hecho de que esa información fuera verídica pues ayudaba dentro de la incertidumbre pues a confiar un poco más en la gestión de los políticos. Bueno, estamos llegando al final. Queremos tocar todavía dos asuntos más, por lo menos. Uno ya lo hemos tocado hace un ratito, es el de la COVID persistente, pero también el del impacto que ha tenido toda esta pandemia en nuestra salud mental. Y si empezamos por la COVID persistente. Así es, Nacho, y es que hay que decir que la mayoría de los pacientes diagnosticados con esa patología, con esa enfermedad, son mujeres. Hemos hablado con 3 de ellas, forman parte de la Asociación de Pacientes de COVID Persistente Asturias. Algunas, por las patologías que sufren, tienen ya reconocida la incapacidad, pero otras siguen peleando por ella. Todas tienen trastocada no solo su salud, sino toda su vida. Lidia se enfermó de COVID la primera vez en diciembre de 2021. Prácticamente todos los días estaba en urgencias, no había pasado ni un mes. Tuve que ingresar otra vez, di otra vez positivo y con un infarto. Estoy diagnosticada, además me hicieron pruebas y demás, y con cardiología, que el infarto fue precisamente por esas 2 infecciones tan seguidas de COVID. Sufre, además de fatiga extrema y problemas de corazón, daños en el sistema neurológico. Es periodista, no puede ejercer. Te pones a escribir y no encuentras las palabras, las escribes mal, tener que apuntar en la agenda del móvil que tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio. Tampoco con él puede hacer vida normal. Es duro de contar, pero tener que explicarle que no puedes ir sola a buscarle al colegio, aunque vivas al lado, que no puedes llevarle la mochila. Nuria sufre taquicardias, disfonía, también fatiga. Para mí a lo mejor el ducharme, secarme el pelo igual son 2 horas. El hacer la cama, ni te cuento. Enfermó al inicio de la pandemia. Su hijo estudiaba en el Colegio Masabeu, primer centro afectado. Desde entonces le han hecho decenas de estudios. Realmente que me ponga un informe que tengo COVID persistente, a día de hoy todavía no lo tengo. Tengo en varios que me pone posible COVID persistente, otros médicos que te afirman es un COVID persistente pero no lo escriben en ningún sitio. Yo estuve 23 meses de baja, me habían propuesto para la incapacidad, me la denegaron, entonces me tocó recurrir judicialmente. Y a raíz, fueron 10 meses hasta que llegó el juicio, donde la jueza me reconoce la incapacidad total del 55%, si deja escrito en sentencia que no me da la absoluta porque estoy pendiente de pruebas. Así todo, el LINS recurre, tuvimos que ir al TSJ. Elena es la otra persona de la Asociación COVID Persistente Asturias a la que también le han reconocido la incapacidad. La conforman más de 90 afectados. Tenía una incapacidad pulmonar de un porcentaje bastante alto y tanto a juicio del neumólogo como a juicio del doctor de medicina interna de Luca, COVID persistente. Acabé la baja, yo era autónomo como te dije, acabé la baja 2 años y nada, me echan a trabajar. Y yo no caminaba bien, yo estuve 2 años sin caminar bien. Tenemos una empresa con furgones de frutería, yo no podía subir a los furgones sola, o sea, es que no podía caminar. Entonces no me quedó otra que ir a juicio. Actualmente hay unas 900 personas diagnosticadas en Asturias, pero se calcula que puede haber más de 2.000. Son necesarios, aseguran, más estudios. Hay enfermos que no perciben ningún ingreso. Y acabaron los medios económicos de baja, de ingresos de paro, de todo. Aquí en Asturias se hicieron algunos estudios, pero no los suficientes.
porque económicamente tampoco se les está aportando ninguna ayuda a esas personas que son investigadoras. Lo que más urge es una unidad de COVID persistente. Ya nos dijeron que era muy difícil. Seguimos ahí a la lucha para ver si podemos conseguir que se haga esa unidad multidisciplinar, que nos derivan, yo que sé, a neumología, cardiología, a otorrino, al neurólogo, y entre ellos no hay comunicación, con lo cual vas bailando de uno a otro. Y en especial piden comprensión, y ya no solo por parte del sistema sanitario, sino también de la sociedad en general. Empatía y comprensión es lo que piden. La pandemia afectó a nuestra salud en todos los niveles. Se incrementaron los niveles de ansiedad, de nerviosismo. El Servicio de Salud de Asturias, además de atender a las personas de forma clínica, de forma asistencial, también otorgó apoyo en salud mental. El 24 de marzo de 2020, al inicio, se puso en marcha un servicio de atención psicológica, el llamado Psicovid. Se llevó a cabo a través de un teléfono de atención. Para hablarnos de él, contamos con Purificación Saavedra, quien estuvo al frente de ese servicio. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Purificación? ¿Cuál era el objetivo de ese servicio? Bueno, el objetivo de este servicio era el prestar un apoyo psicológico puntual, muy limitado a las circunstancias vitales de las personas, para en aquel momento en el que acabábamos de entrar en el confinamiento, en una situación absolutamente excepcional que nadie de los habíamos vivido y que queríamos, por una parte, hacer prevención de tal manera que las consecuencias de la pandemia y del confinamiento no causaran secuelas a largo plazo, dando un apoyo a los mecanismos de que las personas tenemos de manera natural para afrontar las situaciones difíciles. ¿Tienen un cálculo de cuántas llamadas se recibieron durante esta crisis? Sí, el teléfono estuvo funcionando concretamente desde el 25 de marzo a mediodía hasta el 31 de mayo. Se cerró un poquito precisamente porque poco a poco fueron llegando las medidas de la desescalada y eso influyó directamente en el número de personas que nos llamaban, que disminuyó muy rápidamente. Pero en este tiempo, en estos meses de abril, mayo y finales de marzo, recibimos más de 1.200 llamadas de todos los lugares de Asturias y de todo tipo de personas. ¿Y los motivos Purificación, por cuáles se llamaba? ¿Qué era lo principal? Bueno, los principales motivos por los que la gente se puso en contacto con el teléfono de apoyo en la pandemia por coronavirus fueron variando un poquito dependiendo del momento vital, de ese momento de confinamiento que estábamos viviendo. Pero yo destacaría principalmente 4 motivos. Uno de ellos, sobre todo al principio, tenía que ver con todas las consecuencias que tenía para las personas el hecho de estar confinados y confinadas. Quiero decir, había gente, que se aumentaban mucho los niveles de convivencia con la familia más cercana y eso a veces suponía dificultades en la convivencia. Estábamos sin relacionarnos con otras personas y con otras fuentes de satisfacción que ocurren fuera de nuestros domicilios. Pero también, y sobre todo, y eso me gustaría aprovechar este momento para recordarlo, había gente, mucha gente, sobre todo aquellos que estaban en situaciones de más precariedad, que estaban viendo primero amenazados, luego en peligro y luego que se quedaban sin sus puestos de trabajo y sin su fuente de mantenerse a sí mismo y a sus familias. Entonces, todos esos motivos que agrupamos relacionados con el confinamiento fueron importantes durante todo el tiempo que duró el teléfono. Hubo otros motivos que tenían que ver con el miedo al contagio, bien de uno mismo o bien de seres queridos. No sabíamos muy bien todavía al principio cómo se contagiaba
la población de riesgo estaba más o menos establecida, pero luego se iban introduciendo nuevas categorías o no, y la gente, los protocolos iban variando porque nuestro nivel de conocimiento del funcionamiento del virus también lo hacía, y este miedo, bueno, también fue un motivo importante. Luego había gente que llamaba por motivos, por dificultades, por problemas de salud mental que eran previos, que ya estaban, eran previos, eran personas que eran bien personas usuarias de la red de salud mental, bien personas que estaban siendo atendidas en otros niveles asistenciales o en la privada, pero querían un apoyo suplementario y contactaban con nosotros. Y luego había otra gente que llamaba pues, por motivos de salud mental que estaban surgiendo pero que no tenían nada que ver con la situación. Yo diría que esos eran los motivos fundamentales. Y Purificación, ¿usted cree, como especialista, que toda esta pandemia nos ha dejado pozo? Es decir, ¿ha aumentado nuestras patologías relacionadas en salud mental? Pues no sabría hacer una afirmación categórica. Es verdad que estamos viendo en todos los países occidentales un incremento de la demanda asistencial en todos los circuitos de salud mental, pero también en la práctica privada. Es verdad que en los primeros, tras un año del coronavirus, la OMS alerta de un incremento de patologías de salud mental. Pero lo que resulta difícil a día de hoy es establecer un nexo causal, porque hay tantos factores implicados en el coronavirus y en el desarrollo de problemas de salud mental, como en la autopercepción de sus problemas, como en la forma de preguntar por ellos, que sí parece que hay un aumento del número de consultas, eso es verdad, de la demanda asistencial, eso es verdad. Es mucho más difícil establecer una relación directa y causal entre la situación de pandemia vivida hace 5 años con este incremento. Purificación Saavedra, muchas gracias por haber estado en la otra lista. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Pues estamos ya terminando. La verdad es que los problemas de salud mental de nuestra sociedad contemporánea dan para otro programa monográfico sobre este asunto que probablemente abordemos dentro de algún tiempo. Tan solo quería hacer una pregunta sobre el COVID persistente. María, de esas investigaciones que estáis haciendo, exactamente qué es lo que estáis investigando ahora del COVID persistente en la Facultad de Psicología. Pues nosotros iniciamos un primer estudio, el gran estudio que comentaba antes, con más de 200 pacientes. De hecho, algunas de ellas son las que aparecieron en el vídeo, han participado en ese primer estudio y luego pues en los demás también. Y a raíz de ese gran estudio pues han surgido, digamos, ramificaciones. A raíz de una colaboración con la Facultad de Biología, con la líder de uno de los grupos de investigación, que es Ana Coto, surgió la posibilidad de hacer un estudio conjunto en el que nosotros mirábamos la parte cognitiva y ellos miraban la parte biológica a través de un análisis de sangre. Entonces, ellos son especialistas en estrés oxidativo de las células a nivel celular y bueno, lo llamamos el estudio de biomarcadores, y lo que pretendemos es ver qué biomarcadores en sangre predicen determinados déficits a nivel cognitivo. El estudio grande, digamos, todavía continúa porque nosotros queremos saber no solamente qué es lo que ocurrió en ese 2021-2022, que fue cuando comenzamos las evaluaciones, sino cómo estos mismos pacientes van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces es un estudio longitudinal, hicimos una segunda evaluación al cabo de un año de haber iniciado el estudio y pretendemos hacerla al cabo de otros 5 años. Probablemente en 2026 comenzaremos con esa tercera evaluación, porque realmente del primer año de esa sesión de evaluación inicial al año de seguimiento no observamos muchos cambios a mejor. A peor tampoco, pero bueno, parece que se mantiene. Con lo cual, pues queremos ver pues, a largo plazo qué es lo que ocurre y si podría haber, pues, digamos, comorbilidad con otras patologías, pues que a lo mejor pues vayan derivando a algún tipo de demencia o a otro tipo de deterioro cognitivo a largo plazo. Bueno, esos son básicamente los 2 estudios principales que estamos llevando a cabo. Hay algunos más, pues hemos hecho alguno de rehabilitación para ver si la intervención neuropsicológica consigue mejorar un poquito los síntomas.
síntomas fue con una muestra muy pequeña que participaba en el estudio grande, y entonces vimos la posibilidad, ya que estaban ellos asistiendo de motu propio a intervención neuropsicológica, pues ver qué es lo que ocurría a los 6 meses. No encontramos tampoco mucha mejoría, o sea que realmente no hay mucho motivo para la alegría, digamos, en ese sentido. Yo sí que tengo esperanza de que a largo plazo pues se vayan solucionando los síntomas, pero bueno, de momento no tenemos ninguna prueba fehaciente que lo asegure. Bueno, pues voy a terminar con una pregunta un tanto filosófica que les planteo a los tres. Una de las cosas que se decía mucho en pandemia era: saldremos de ello y saldremos mejores. Salimos, pero salimos mejores como sociedad. ¿Qué creen? Qué pregunta más difícil. Bueno, en el ámbito de la educación sí que Yo creo que no. Ya. Mejores, no. Mejores como personas yo tampoco creo. Yo creo que ya en gran parte lo hemos olvidado, como comentan las pacientes con COVID persistente, piden comprensión justamente por eso, porque yo creo que hemos querido dejar esa etapa tan negra, tan oscura, tan atrás, que pues, las consecuencias que todavía sufre mucha gente pues muchas veces se olvidan. Nosotros tenemos muchísimos problemas para conseguir financiación para nuestros estudios, entonces en ese sentido creo que no hemos salido mejores. Lo que sí quizás se puede considerar que ha mejorado pues es todo el tema de la tecnología. O sea, en la universidad realmente lo hemos notado muchísimo. Antes no era plausible el poder defender una tesis online, y ahora pues es el día a día. Si un miembro del tribunal no puede viajar, pues lo hace híbrido, algunos presencial, otros online, y no hay ningún tipo de problema. Han proliferado mucho los títulos online, los másters online y demás. Entonces, en el ámbito académico yo creo que sí que se ha notado una mejoría por ese lado, pero realmente salir mejores no lo creo. Yo creo que es nuestra obligación que salgamos mejor. Y saldremos mejor si aprendemos de las lecciones de lo vivido, y lecciones hay muchas. Yo mencionaría 2 que creo son muy importantes y que ahora mismo, escuchando a las pacientes de COVID persistente, además me reafirmaban más. La primera, en un contexto internacional en el que ahora mismo hay una tendencia a degradar lo público, es la importancia precisamente de que mantengamos la calidad de lo público. Imaginemos estas pacientes en un contexto en el que la atención no es pública y faltan todas las garantías de la gobernanza de lo público. Faltan los órganos de participación ciudadana, faltan los órganos de fiscalización, faltan todo aquello que te dan ciertas garantías de que el objetivo no será nunca el beneficio, sino que el objetivo será ver la salud como un derecho, no una oportunidad de negocio, que no es ilícito que lo sea, pero no podemos basar la salud de nuestra ciudadanía en esa iniciativa, ¿no? Por lo tanto, por un lado esto, ¿no? Mantener la calidad de lo público es algo que tenemos que sacar como lección. La segunda, hablábamos antes, el tema de la humanización. Se vio muy afectado en diferentes facetas. Las personas afectadas, no hablábamos del aislamiento, hablábamos de ciertas cuestiones. Es otra lección que tenemos que sacar. Hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios por esa dimensión de humanización de la atención sanitaria que se vea reforzada, que nos sensibilicemos todos y nos demos cuenta de que cualquier inversión que se haga no será nunca algo baladí, será algo que tendrá un impacto en una gran necesidad que todos hemos visto en un momento dado afectada, y por lo tanto tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene. Nuria, la última palabra. Yo creo que ni mejores ni peores, es un desafío al que nos tendremos que enfrentar, y yo creo que cada uno nos colocó en su lugar y hay que seguir luchar. Y hoy estamos aquí contándolo 5 años después. Pues muchas gracias a los tres por acompañarnos en el programa. Buenas noches. Muchas gracias, Nacho. Gracias también a todos ustedes, y les recuerdo que sobre este mismo asunto, 5 años desde el estallido de la pandemia del COVID, hablarán nuestros compañeros de Asturias Semanal en un reportaje que se emitirá el próximo sábado por la noche, en el horario habitual de este programa de informativos. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches y hasta la semana que viene.